¿Cuál es el periodo ideal en el ciclo del bovino? Para algunos expertos, el momento ideal en los bovinos es el periodo seco, porque determina la lactancia en el bovino. La lactancia es el proceso más esperado por las ganaderías lecheras, porque es cuando el animal tiene su vida productiva más activa. Algunas personas confunden temas en la ganadería y consideran que hay periodos más importantes que otros, pero realmente no hay un periodo ideal, más bien lo que existe son periodos de más cuidados. Para algunas personas, el periodo ideal no es la lactancia sino el periodo seco, porque la lactancia la define el intervalo entre partos, porque entre más largo el intervalo del parto, más hay que aumentar la lactancia. Cuando una vaca entra en periodo de seca, se está pasando del centro de utilidades al centro de costos, porque dejará de generar ingresos y demandará costos que el ganadero debe asumir si quiere continuar el ciclo de vida del bovino, que es el activo principal del negocio ganadero. Por lo tal, la dificultad se encuentra cuando las vacas no se preñan rápido. En ganado doble propósito, si el animal está preñado, ¿para qué va a quitar el ternero? Pues ésta ya no le va a dar leche. Esto es simplemente por etología y bienestar del animal, teniendo en cuenta que la cría sabe que es su madre. Esta cría, a su vez, está ganando kilos, con los que está sosteniendo, tanto a su madre como a la misma cría. En el doble propósito, si un animal adelanta de 500 o 600 gramos, aumenta su precio y utilidad, que es el objetivo del ganadero. Por tal motivo, podemos concluir que no es la lactancia, sino el periodo seco, el que hay que manejar con cuidado en las ganaderías.